¿Vale? Vale. Pues antes de nada, bienvenidos y bienvenidas humanistas, científicos sociales y mentes inquietas a un nuevo encuentro a un nuevo encuentro de antropología y de debate sobre las ciencias sociales en el mundo contemporáneo. Como todos los jueves, ofrecemos diferentes charlas con profesionales de humanidades aplicadas. Yo soy Irati Mogollón y bueno, soy la Community Builder de Humanix y voy a estar aquí un poco haciendo de dinamización en este pequeño espacio. Antes de nada, sí quería comentaros que la duración del evento. Tenemos una horita porque ya, aunque gracias a estas horas podemos conectarnos con gente de otra parte del charco, que siempre tienen mucho que aportar y que decir, pero es verdad que en hora española son las 7 de la tarde, entonces a las 8 es una hora muy vivible para acabar. Por ello, agradecería, vamos a estar nosotras media horita un poco haciendo este pequeño coloquio o entrevista con Isabel Lafuente y luego ya abriremos el espacio de debate, en este caso mediante el chat. Vale, pues antes de nada me gustaría introducir a la persona que tenemos hoy como ponente en la charla sobre profundizar sobre la UX Research, en el que vamos a hacer una pequeña transición de la teoría a la práctica. Hoy tenemos con nosotras a Isabel Lafuente, licenciada en Filosofía, PhD en Antropología por la Universidad Estadual de Campiñas, sobre política tecnológica y científica. Ha trabajado como UX Researcher y con diferentes agentes que participan en multinacionales y actualmente participa como exclusivamente UX Research en TCAP Lab. Muchísimas gracias desde Humanix por participar aquí y estar hoy con nosotras, cedernos tu tiempito. Gracias a ti, Irati, por invitarme. Vale, pues directamente vamos a empezar un poquito con la entrevista. Ya sé que todo el mundo tiene hambre, además estoy viendo a gente de Santiago de Chile conectándose y ahí un poco participando, entonces vamos a empezar a darle un poco de rodaje a todo esto, que yo sé que quieren preguntarte muchas cosas. Vale, pues antes de nada, comencemos con una aproximación un poquito más humilde, un poquito más humana. Cuéntame, Isabel, si tuvieras que resumir tu historia de vida en 3 grandes frases, ¿cuáles serían? Bueno, 3 grandes frases, no sé, me gustaría poder contarte mi historia de vida así como si fuera una secuencia de decisiones racionales y maduras, pero la verdad es que cuando pienso así en 2 o 3 grandes hitos, momentos, me doy cuenta de que en verdad fueron corazonadas. O sea que debe ser que soy una persona que se deja llevar por las corazonadas. La primera, seguramente, decidir estudiar la carrera de filosofía. Fue una. Yo era de estas que iba para ciencias, hice mi bachillerato en ciencias puras y en el último momento di un derrape ahí de última hora, hice un giro un poco imposible y me fui por la tangente y me matriculé en la carrera de filosofía pura. Y sí, tiene razón la gente que dice que los que hacemos la carrera de filosofía somos raritos. Entramos raritos, allí dentro nos mezclamos los unos con los otros, nos animamos, cogemos confianza, porque hasta ese momento éramos raritos aislados y ahí de repente somos raritos pero en grupo, así que está muy bien a nivel de crecimiento personal, pero a nivel de mercado de trabajo, pues somos muy poco competitivos cuando salimos de allí. Así que después de eso, pues vienen unos años grises, pero grises no en un sentido negativo, sino difusos, sin contornos claros. Me pongo a trabajar de las cosas más variopintas, hago cursos de todo tipo, parece un poco que voy dando tumbos. Y unos años después me surge la oportunidad de ir a Brasil. En principio iba para colaborar con una ONG en un proyecto en la ciudad de Sao Paulo, haciendo un trabajo de mapeamiento colaborativo de la ciudad, y en principio iba a ser por 3 meses. Entonces, este es otro de los momentos en los que me dejé un poco llevar por una de estas corazonadas, muy al pesar de mi madre, que otra vez la mujer se echó las manos a la cabeza, ¿pero a dónde vas? Bueno, pues allí me fui, y lo que pasó es que un viaje que iba a durar 3 meses, pues se convirtió en uno de casi 8 años. Allí me quedé, me surgió la oportunidad de hacer un doctorado en antropología, como has comentado, en la Universidad de Campinas. Y bueno, y me fui quedando, como quien dice. Y el tercer momento así corazonada, pues fue ser mamá, estando en Brasil, otro gran viaje de la vida. Así que mi historia de vida condensada en esos 3 grandes momentos o frases sería eso: la filosofía, Brasil y Rita. Qué maravilla.
Qué maravilla. Me encanta que en ningún momento aparezca ni la palabra éxito, ni la palabra productividad, ni la palabra empleo, porque creo que eso también muchas veces nos olvidamos de lo que caracteriza, ¿no? Lo que forma el carácter luego a la larga y lo que te permite luego crecer a nivel de carrera laboral. Pero bueno, vamos a entrar ya en tu amplia trayectoria, que madre mía, seguirte ha sido difícil, seguirte la pista de las cosas que has hecho, pero es verdad que tu amplia trayectoria te ha permitido profundizar en el universo de la UX, ¿no? Que para muchas de nosotras todavía sigue siendo ahí como algo, un campo a explorar. Pero cuéntanos, ¿qué hay de mito y qué hay de realidad en todo esto de la UX? ¿Cuál dirías que son las diferencias más profundas entre la teoría y la práctica? Yo creo que en general, como siempre que se habla de teoría y práctica, pues la diferencia primera es que la teoría pues siempre viene bien empaquetadita, acabada, impoluta y lista para ser estrenada, como un juguete nuevo, ¿sabes? Y cuando la sacas de la cajita y la pones a rodar, pues lo primero que pasa es que rápidamente se ensucia, pierde su brillo, reluciente, en cuanto pasan unos días con el uso pues empieza a desgastarse, le salen marquitas por aquí, por allí, unas partes se rompen y hay que hacerle ahí un apaño, en fin, que con el tiempo, en vez de un instrumento así refulgente, pues lo que tienes es un instrumento bastante más sucio y desgastado, pero pues mucho mejor adaptado a tu realidad, a tu entorno y también a tus gustos, ¿no? Entonces, quizá no hablaría tanto de mito, sino de la distancia necesaria que hay entre cualquier teoría antes de pasarla por tu experiencia de mundo y tu experiencia de cuerpo, antes de digerirla y metabolizarla, cuando esa teoría se mezcla con muchas otras cosas. Y yo creo que la teoría en investigación UX no es que sea una cosa diferente a su práctica, pero sí es verdad que los entornos de empresa suelen ser muy complejos en el sentido de que están como muy sujetos a diferentes intereses, dinámicas, fuerzas que tiran de ti para muchos lados. Y entonces al estar ahí en medio, pues tienes que estar todo el rato ajustando la teoría, ¿no? Y entendiendo muy bien cuál es tu margen de actuación como investigador en cada caso, que ese margen a veces es muy grande, a veces es muy estrecho, y a veces lo que puedes hacer o lo que quieres hacer viene muy constreñido por lo que tienes que hacer, así que tienes que ser flexible y realista en el sentido de entender bien cuáles son pues, tus posibilidades reales en cada caso. O sea, que diría Sí. que estás muy bien. Sí, además a mí me parece que a veces la renuncia metodológica, cuando tienes que renunciar a un método o cuando tienes que renunciar a ciertos objetivos que tenías planteadas, muchas veces esa renuncia metodológica se vive desde el fracaso y en realidad simplemente estás acotando, o sea, ¿no? A veces es como, tú puedes desear la luna, pero luego resulta que tienes 2 pies y que ya no Claro, vas a ser cosmonauta, o sí, pero bueno. exactamente, exactamente. Sí. Sí. Luego, si quieres, luego seguramente te van a preguntar sobre este tipo de cuestiones, así que vamos a seguir avanzando para no monopolizar el debate. Vale. También me gustaría un poco preguntarte cómo definirías la aportación que realiza las ciencias sociales, la antropología en este caso, a la UX y a la empresa privada. Sobre todo, cuáles son las críticas más comunes que se le hace a la UX o sus limitaciones y también sus desafíos, ¿no? También como segunda vertiente, así, si quieres tirar Ya. por ahí. Sí, yo creo que la antropología aporta un repertorio sobre todo de pensamiento crítico y humano, pero humano no tanto en el sentido del humanismo renacentista como movimiento cultural, sino de incorporar un poco esa escala más micro, o sea, una escala a la medida de las personas, que es muy diferente, por ejemplo, de la escala de las finanzas o de la escala de la economía, que parece que hay que hacer un zoom out para abarcarlas, ¿no? Y también es muy diferente a la escala de los científicos, por ejemplo, bioquímicos, que necesitan su microscopio, ¿no? Para trabajar así a lo pequeño. Entonces yo creo que en general a la empresa privada, que son entornos donde priman mucho los números y las métricas y los gráficos, pues la antropología incorpora esa escala que es un poco diferente. Y yo creo que es una escala muy muy necesaria y muy, o sea, muy pertinente para ese entorno porque nos guste o no, pues las empresas y los negocios, por muy potentes, por muy globales que sean, pues al final son cosas o son entidades que nos afectan y que nos interpelan a ese nivel también, ¿no? A esas escalas más pequeñas. Entonces, yo creo que la antropología como herramienta te permite ver y hacer cosas que no te permite la ingeniería o la economía.
Y yo creo que el UX es un gran ejemplo, porque si tú quieres saber, no sé cómo se relacionan en su día a día un grupo de personas con un producto, un artefacto, qué sentido le dan dentro de su entorno, qué actitudes genera, cómo ese producto afecta y a la vez se ve afectado por el uso dentro de ese grupo y tal, pues eso posiblemente no lo puedes ver o no te puedes aproximar a ello con una fórmula matemática. Sí, sí. Por ahí, y luego por el otro lado, pues en cuanto a la segunda parte de la pregunta, ¿no? Que tenía más que ver con las limitaciones, un poco con los desafíos, pues yo creo que el principal desafío, que bueno, más que un desafío, es como un riesgo, es justamente ser como cooptada por esos entornos, o sea, ser incorporado al mundo de la empresa privada de una manera hueca o vacía, solo para llenar pues un hueco porque está de moda, hablar ahora de experiencia de usuario, pero no hay un verdadero interés o compromiso por incorporar o por dejarse afectar por esos resultados de la investigación, ¿no? Entonces, no sé, pues podría suceder que se contrata gente para hacer investigación, incluso se hace investigación, se hacen estudios, pero solo se usan si sirven para validar lo que ya sabemos, ¿no? Y a lo mejor pues, poder construir campañas de comunicación más sexys o más trendy. Pero si la investigación trae resultados que cuestionan o que desafían lo que ya se creía saber, pues entonces se ningunea o se invisibiliza o siempre con pretextos de fuerza mayor, por supuesto, esto lo haremos más adelante o ahora no podemos porque las directrices vienen de arriba, este tipo de cosas. Entonces yo creo que el riesgo mayor es eso, que se quede en papel mojado dentro de las empresas, especialmente cuando no es tan complaciente con las visiones de los que toman las decisiones, ¿no? Al final, dentro de las empresas. Este punto también, sí, resulta, creo que es una de las claves más importantes, ¿no? Cuando tú ya vas con tu mochilita de conocimientos y es como ya, pero es que no te vale solamente saber hacer metodologías y ser buena investigadora. Luego vamos a entrar en el tema de el gorro de la negociadora, ¿no? De saber también leer el contexto para decir, esta puerta es interesante, pero a mí ¿no? Lo que respira de parte del equipo es que yo aquí no me puedo entrar. Entonces hay que respirar, no hay que respetar eso que estoy recibiendo. Con la metodología también hay una cuestión que me interesa mucho y es el tema de la mirada, ¿no? Que es que para mí una de las cosas más interesantes que aportan las ciencias sociales es esa mirada diferente, es esa mirada transversal, ¿no? Que no porque muchas veces cuando la gente utiliza metodologías para medir a la sociedad, cae un poco en esta cuestión metodológica que es la gran tragedia, ¿no? La parodia de las metodologías, que es un poco Borges hablaba de que el mapa no es el territorio. Entonces, cuando la metáfora de Borges es, si tú intentas hacer un mapa tan parecido a la escala real, acabas haciendo la escala 1:1 y entonces el mapa es inservible, ya no sirve de nada, lo hemos perdido. Entonces el mapa no es el territorio, el mapa tiene otro significado, ¿no? Y un poco también esa herramienta no tiene que ser completamente fidedigna a lo que está sucediendo, sino que tiene que ser capaz de recoger otras tensiones, ¿no? Esto que dice muchas veces, pero esto, ¿cuánto por ciento es? Y es como, te estás perdiendo lo importante, el mensaje no es el territorio. Es el mapa, tú necesitas un mapa para guiarte y para saber ver las trazadas de lo que sucede, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también de traductora también es algo que luego vamos a ver. Y luego me ha gustado mucho la idea de sujeto-sujeto, ¿no? De no ver los artefactos como un objeto y que son inertes, sino verlos también desde, es que el ser humano y los artefactos están a la misma medida, entonces son ambos sujetos y yo los interacciono desde el mismo nivel, ¿no? Un poco no categorizarlos también. ¿Vale? Luego, háblame un poco de tu método de trabajo, porque hay una cosa que leyéndote y así que me interesaba mucho, que era este método de trabajar a través de las cosas en vez de sobre las cosas. Cuéntame un poquito. Bueno, esta es una pregunta provocadora de Irati que creo que para que los que nos escuchan entiendan bien hay que hacer una pequeña intro, dar un poco de contexto, porque yo creo, bueno, se está refiriendo a un artículo que escribí con un colega y amigo que se llama Wilson Prata cuando trabajábamos en Samsung, que publicamos en EPIC, que es un evento de antropología en la industria bastante potente y bastante interesante.
para los que nos escuchan seguro. Y el artículo se llamaba Thinking Scrum Through Post-it Notes, en español, pensar Scrum a través de los post-its. Bueno, y Scrum, para quien no lo sepa, es una técnica de organización empresarial que forma parte de ese universo de técnicas ágiles que se han puesto de moda en los últimos tiempos para gestionar proyectos y personas dentro de empresas. Pues Scrum es uno de ellos. Y bueno, tampoco me quiero extender sobre Scrum y tampoco sobre el artículo, pero un poco para retomar la pregunta, el tema es que trabajando con Scrum es muy común usar POSITs para todo. Esto también pasa en entornos donde se trabaja con Design Thinking y otras técnicas creativas del estilo, o sea que si los que nos escuchan están un poco en este mundo, pues también les debe resultar familiar. Entonces, cuando yo entré a trabajar en Samsung, que seguía esta metodología Scrum, era la primera vez que trabajaba así, y además así a nivel de gran empresa, y me llamó muchísimo la atención la cantidad de POSITs que había por todos lados. Eran una parte integral de nuestro trabajo porque los usábamos en todas las reuniones, en todas las ceremonias de Scrum, y entonces también pasaban a ser una parte integral del decorado de la empresa, del espacio de trabajo, ¿no? Todas las paredes estaban llenas de esos papelitos de colores por doquier. Entonces, pues eso, un poco con esta de formación profesional de filosofía, pues hice ese ejercicio de extrañamiento, de mirar lo normal como si fuera la primera vez. Y bueno, y como antropóloga, junto con este colega, pues decidimos convertirlo en tema, en un objeto así para estudiarlo, ¿no? Y entonces hicimos ese trabajo de preguntarnos cómo las cosas que usamos para trabajar, para crear, para pensar, afectan a los propios procesos de pensamiento y de trabajo y a los resultados, ¿no? O sea, a lo que somos capaces de hacer con ellos y de no hacer con ellos, también a sus límites, ¿no? Y pues nos preguntábamos un poco qué tipo de cultura epistémica es esa que utiliza POSITs para trabajar en comparación, por ejemplo, al diario de campo de un antropólogo o a la tabla de Excel de un gestor. O sea, qué tipo de cosas nos permiten hacer esos instrumentos, esas herramientas y cuáles son sus límites también. Y yo creo que esa es una pregunta que se puede llevar también al campo del UX, porque como antropóloga, yo que venía de la academia, acostumbrada a escribir tesis y artículos, pues yo me he visto en la tesitura de tener que adaptarme a ese otro tipo de herramientas que se utilizan en estos entornos, los POSITs, uno de ellos, los informes, las presentaciones de PowerPoint para el cliente, que son muy diferentes de otro tipo de herramientas a las que yo estaba más acostumbrada, como el diario de campo o la monografía, ¿no? Y entonces esto es un poco para reflexionar sobre cómo las cosas con las que trabajamos, como tú decías, ¿no? Y de las que nos servimos para pensar o para crear, pues también definen y marcan un poco los contornos y los límites de lo que podemos llegar a hacer, ¿no? O llegar a pensar. O sea, que no es lo mismo, creo, trabajar con un cuaderno que con una pizarra, que con un POSIT, porque lo que nos permite hacer cada uno de esos instrumentos en cada caso es diferente, ¿no? Entonces creo que hay un pensar sobre las cosas, pero hay un pensar también a través de las cosas, que quizás sea menos evidente, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues el instrumento al final no es una cosa neutral, totalmente neutral, que está ahí a nuestra disposición para usarla sin ninguna, sino que tiene también sus implicaciones, ¿no? No sé, esto para mí era muy evidente, por ejemplo, cuando me veía obligada a desglosar un proceso de investigación o de inmersión en rodajas, en pequeños bits de información que cupiesen en un POSIT, que luego colgábamos en un board para que estuviese a la vista de todo el equipo, ¿no? Y yo tenía unas dificultades gigantes, ¿no? Porque pues estos procesos de inmersión a lo mejor más característicos de la antropología de la investigación pues no son fácilmente ordenables o simplificables hasta ese punto, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso tiene que ver con ese reconocimiento de la relación muy estrecha que hay con las cosas y con los materiales con los que trabajamos, ¿no? Sí. Yo creo que una cosa que puede ayudar también como para poder tener siempre la mente trabajada o ejercitada en esto del extrañamiento, ¿no? Y no caer en rutinas y en fórmulas de yo investigo así y ya termino haciendo las seriales, ¿no? Tac, 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 porque eso que me funciona y da igual quién esté en el centro, que eso secundario, porque yo ya sé cómo se puede hacer, ¿no? Para no caer en estas cosas, a mí también me sirve mucho, o creo que es una de las potencialidades es justamente la interdisciplinariedad. O sea, en mis recorridos, uno de los sectores donde más he aprendido, por ejemplo, ha sido con urbanistas, ¿no?
y cuando, por ejemplo, haciendo transformaciones culturales dentro de la empresa, o sea, análisis de recorrido, zonificación y organigramas a través del espacio. O sea, por ejemplo, te das cuenta que uno de los espacios más importantes de la toma de decisiones es, bueno, hoy en día no, pero en su época era la fotocopiadora. Ah, sí, La sí, sí. fotocopiadora es donde se generan esos espacios, ¿no?, de conversatorios paralelos, que al final, o lo típico de dónde se toman las decisiones. Pues hay muchas empresas, hay muchos espacios que los órganos de decisión son el café de después, es el post, ¿no? Entonces, es como cómo traemos lo informal al espacio formal para que luego puedan haber acuerdos y no haya luego, ¿no?, duplicidades en cuanto a órganos, personas que también se discriminan y desaparecen en el tiempo, como pueden ser, ¿no?, personas con cargas familiares, otras responsabilidades o lo que sea. Pero sí, o sea, yo de hecho creo que eso, que como científicos, como científicas sociales, esa es una de las claves, ¿no? La interdisciplinariedad. Vale, vamos ya acabando, que yo creo que, vamos, aquí hay mucho... Aquí está todo el mundo hablando. Sí. La UX es un proceso vivo, en tanto que participan con agentes en cambio constante, ¿no? Un poco esta idea que hemos trabajado. Esto supone que hay que desarrollar, también en base a tus palabras, pues cierto recelo, mirada crítica hacia las metodologías cerradas, ¿no? Y el solucionismo metodológico o tecnológico de ahora a todos. También yo muchas veces hablo de esta parte nuestra que quiere creer ciegamente en algo y ser testigo de Jehová de lo último que viene, ¿no? O sea, ¿no? Ahí dices, pues mira, ahí están los believers del design thinking, aquí están los believers del lean, y cada uno se busca su fe, y luego además como nos gusta estar en tribus y estar enfrentados, no sé por qué, pero es como, ¿y tú de quién eres? Y este anuncio de, ¿no?, de cas naranja, cas limón, pero bueno. Entonces tú planteas ahí el arte de la investigación como mediación, ¿no? Concretamente, me ha gustado muchísimo, a mí me gusta también mucho jugar con las palabras, entonces ha sido un placer leerte. Y hablabas de la práctica diplomática de la UX, ¿no? Esta parte de diplomacia. Y podrías desarrollar un poco con un ejemplo práctico, si puede ser, ¿a qué te refieres con esa práctica diplomática? Sí, bueno, primero te cuento un poco de dónde viene ese término, porque el término no es mío, claro, ese término de diplomacia yo lo aprendí de una filósofa que me gusta mucho, que se llama Isabel Stengers, y concretamente en un texto que ella tiene que se llama Ecología de las prácticas. Ella desarrolla esa idea de la diplomacia como esa necesidad de cohabitar. Y ella trae ese término del hábitat de la ecología, o sea, el hábitat entendido como el lugar que acoge a una comunidad, en este caso a comunidades de prácticas. Ella trabaja con científicos, entonces ella está hablando de la comunidad de práctica de los científicos, pero podría ser la de los antropólogos UX también. Y entonces el hábitat es no solo el lugar que acoge a la comunidad, sino es una condición indispensable para que prosperen estas comunidades. Entonces el objetivo de un diplomático en este contexto nunca debe ser borrar los bordes o los límites que definen hábitats diferentes, justamente porque esos bordes son esenciales, ¿no? El hábitat es esencial. Entonces ella huye un poco también de esos discursos solucionistas y positivistas que auguran el final de todas las diferencias, la superación de todo lo que nos hace diferentes para llegar a una especie de síntesis que nos englobe a todos en común. Muy al contrario, ella reconoce los bordes, reconoce su necesidad vital. Y entonces la pregunta que ella se hace es cómo es posible establecer diálogos y sinergias entre esas comunidades de práctica sin asumir nunca o sin actuar como si esos bordes no existiesen o pudiesen desaparecer en un momento dado. Entonces, yo creo que a mí me gusta pensar nuestro trabajo como investigadores UX desde este punto de vista de la diplomacia, porque creo que con frecuencia tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con lidiar con perfiles muy diferentes, los CEOs, los product managers, los desarrolladores, los diseñadores, cada uno formando una comunidad de práctica diferente, cada uno con sus bagajes, su repertorio, su visión de las cosas. Y muchas veces yo creo que como investigadores ocupamos ese espacio que tú decías antes, transversal, un poco esa transversalidad, un espacio un poco como de bisagra, donde al final el propio diseño de la investigación que vas a hacer tiene que triangular todas esas variables de alguna manera, ¿no? Entonces, diplomacia a mí me parece una figura mucho más interesante y mucho más realista que otras que se usan también mucho en el campo, como ser portavoces o abogados de los usuarios, porque yo creo que el trabajo de escucha que hacemos los investigadores de UX va mucho más allá de escuchar al usuario solamente.
Y si no lo haces, pues probablemente ahí sí es más fácil que quede en papel mojado tu resultado, ¿no? Yo cuando... Sí, sigue. No, decía que también eso un poco retomando con la primera pregunta, yo creo que quizá esta sea también una de las grandes distancias entre teoría y práctica, ¿no? Sí, te iba a decir que cuando bueno, últimamente cuando he tenido que trabajar con diferentes empresas, pero pequeñitas, de estas startups y locales, con tejido social y todo este tipo de cuestiones, una de las cosas que más les cuesta asumir por esta mitología que tenemos hacia las palabras, ¿no? Lo que evocan algunas palabras, es la idea de que la diversidad y la inclusión es incómoda. Es como estar en entornos diversos es súper incómodo y todo el mundo tendemos hacia la homogeneidad, pero incluir no es homogeneizar, no es que todos terminen, ¿no? Entonces, por esta idea que hablabas tú, también es entender que la diversidad es conflictiva, pero que saber habitar el conflicto y saber estar cómoda en ella también es esta parte de la diplomacia, de decir, bueno, si es que no tiene que ser, no vamos a llegar a un punto, ¿no?, de resolución de todo, sino de convivencia, ¿no?, con todas estas fricciones. Exacto, sí. Muy interesante. Vale, bueno, supongo, otra vez más repito, que ya estarán todas deseosas de hacerte preguntas, así que antes de finalizar, me gustaría hablar de tu trayectoria profesional como mujer investigadora en la empresa privada, que además eres madre, como ya has comentado, de Rita, y así que tienes esta doble responsabilidad, tanto de la sostenibilidad de la vida de otros seres humanos, más allá del tuyo. Bueno, yo tengo de plantas, pero no es lo mismo. Y tanto como también la tuya, ¿no? A nivel de salud emocional en el mercado laboral y todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo se vive esto de ser mujer, madre en la empresa privada? ¿Y cuáles son los retos? ¿Cómo ha sido tu vivencia ahí? Ya. Yo la verdad es que ya no separo estas dos facetas, o sea, no es que yo me vea como madre por un lado y como investigadora por otra. Yo diría más bien o sea, lo que sí te podría decir es que siendo madre, siento que he desarrollado unas skills, por usar la terminología empresarial, que sirven para muchas más cosas que para cambiar pañales o para inventar historias cada noche para que tu bebé se duerma. Es como si de repente empezaras a utilizar músculos y partes de tu cerebro que antes no usabas. En ese sentido, mutas un poco y esas mutaciones empiezan a formar parte de ti y de lo que tú eres en cualquier ámbito de tu vida, ¿sabes? Yo ahora le tengo un respeto y una admiración tremenda a estas mujeres de antes que criaban 5 y 6 hijos al mismo tiempo, porque yo solo tengo una y ya me he sentido a veces como esa guerrera superviviente. Y claro, pienso en nuestras abuelas y digo, ¿cómo podían ellas hacerlo? Yo siempre le hacía una broma a mi abuela, pero una broma muy seria, que le decía que si un día yo monto una empresa, una startup, me plantearía seriamente contratar como project manager a una de estas señoras que era capaz de cocinar un potaje mientras te hacía un zurcido, mientras calmaba a un niño que lloraba desconsolado y al mismo tiempo evitaba que otros 3 se cayesen por la ventana y mientras atendía a la vecina que había pasado por sal en ese momento y todo eso al mismo tiempo. O sea que yo pienso que los skills que demuestra esa mujer de organización, de gestión del tiempo, de flexibilidad, de resiliencia, o sea, todo cosas que están muy de moda hoy, pues eso vale un potosí. Así que yo con un currículum así me quitaba el sombrero. Y dices cómo se vive, pues se va viviendo, pero con mucho apoyo también, por supuesto. Porque al final yo creo que, bueno, interdependientes somos todos, siempre lo hemos sido, solo que por momentos hemos caído un poco en esa ficción de la individualidad y de la independencia. Así que yo creo que ser madre y trabajar al mismo tiempo es una manera más de descubrir, o más que de descubrir, de recordar, si se nos había olvidado en algún momento, cómo y cuánto nos necesitamos los unos a los otros y cómo nos apoyamos en los otros. O sea, que es una manera más de recordarlo. Qué bien. Me encanta este alegato a las power skills, ¿no? A esta parte de desarrollar. Yo tengo una amiga que ha sido madre y dice, desde que he sido madre tengo una capa impermeable que me pueden estar hablando de cualquier cosa, que yo he estado hasta las 4 de la mañana con un niño berreando en el suelo, o sea, montándome ahí la tienda campaña. Entonces vamos, Sí. es como, ¿qué te pasa, CEO? ¿Qué te pasa? Sí. Entonces, vale, ya para finalizar, y ya abrimos un poco el debate, me gustaría que te dirigieras directamente a las generaciones más jóvenes de científicas sociales que nos están escuchando y si tuvieras que darles algún consejo, así, mirando así a tu recorrido, también mirando al futuro, ¿qué consejo le darías? Pues
un poco también al hilo de un comentario que tú has hecho al comienzo sobre los relatos de éxito, ¿no? Pues yo creo que también me gustaría ir por ahí, por ese camino, ¿no? Que al final los relatos de éxito son eso, relatos, que los relatos siempre se construyen a posteriori y que la vida en su curso es mucho más compleja, mucho más errática, mucho más precaria y también mucho más rica en general que algún relato escuchado en internet, a no ser que seas Dostoyevsky y entonces ahí a lo mejor el relato vale más que la vida, pero vamos, que no se dejen deslumbrar, que confíen en su propia búsqueda y sobre todo que confíen en su manera personal y única de equivocarse, porque hay que equivocarse, ¿sabes? Sí. Fake it till you make it. Esa es mi filosofía. Bueno, que parezca que por lo menos vamos me tirando. encanta también, sí. Vale, pues ya vamos a abrir el turno de palabras. Tenemos ya una primera persona, Pablo Vidal, que ya ha empezado que ya se ha atrevido a ocupar ese espacio. Así que si os apetece, por el chat, ir comentando preguntas, ir de manera ordenada, por Dios, que tengo que leerlas. No, era broma. Pues eso, por favor, ir comentando por ahí y yo, mientras tanto, voy lanzándoselas a Isabel, si os parece. Disculpad un segundito, ¿eh? Perdonad, mi pareja se ha dejado el móvil en casa con la alarma puesta a tope. Ah, parecía el espacio de publicidad, en plan, ahora no. Ya. En plan, bueno, Pablo Vidal comienza diciendo, ¿percibes alguna diferencia entre la UX Research de Latinoamérica y el de Europa? Bueno, primero tengo que decir que yo en Europa, como soy una recién retornada, como quien dice, llevo pocos meses, 6 o 7 meses desde que volví de Brasil, he estado allí 8 años, o sea, yo tengo mucha más experiencia en Latinoamérica. Así que no sé lo que voy a decir, pues también entenderlo en ese contexto, que el contexto europeo de investigación UX, pues lo estoy conociendo ahora también, ¿no? Quizá una primera impresión que he tenido es que en Latinoamérica, especialmente cuando yo empecé, pero creo que lo quali, ¿no? La investigación cualitativa está mejor vista, no sé, mejor vista. Creo que aquí tal vez hay un énfasis mucho mayor en lo cuantitativo, que me parece que es súper importante y que además es una cosa complementaria. Pero yo sí que en Latinoamérica sentía que había, o sea, yo cuando por ejemplo se me abrieron las puertas, yo venía de la academia de hacer antropología, un doctorado, un bagaje o un background súper académico, y a mí se me abrieron las puertas de ese mundo del UX en la empresa privada porque venía de la antropología, ¿sabes? O sea, porque tenía ese bagaje académico, esos skills muy cualitativos, ¿sabes? De investigación muy cualitativa. Y me ha parecido, o sea, en este primer aterrizaje, que tal vez aquí en Europa hay un peso mayor a lo cuantitativo ahora mismo. Vale, cambiando un poquito de orden, Gaspar Ramos nos comentaba, voy a centrar un poquito la pregunta porque decía que pues, al hilo de que incluir no es homogenizar, comentaba o se preguntaba de cómo es que logramos ese tipo de inclusión frente a un diseño con herramientas que buscan homogeneizar al usuario para acelerar el proceso de diseño, ¿no? O agilizarlo. O sea, ¿cómo podemos no homogeneizar, pero con herramientas que homogenizan, ¿no? Para generar perfiles. ¿Cómo se trabaja esa tensión? Ya. Bueno, en cuanto a lo de homogeneizar perfiles, creo que en principio un objetivo interesante de la investigación podría ser, y es de hecho en la práctica muchas veces, intentar traer esa variación también, variaciones de uso, ¿no? O sea, yo en la experiencia que he tenido trabajando con diferentes agencias y tal, siempre, o la buena práctica es intentar traer esa variabilidad para dentro de la muestra que vas a estudiar. A no ser que tengas un motivo muy claro para no hacerlo, ¿no? Pero por defecto yo creo que un poco la orientación debería ser a tratar de incorporar esa variedad, ¿no? O esa variabilidad en la muestra que estás estudiando.
Otra vez más, Jessica Vargas apuntaba que hablaron de interseccionalidad. Quisiera saber cuáles son los retos que han enfrentado al estar en la UX Research, disculpa, con perfiles que no son de ciencias sociales, de antropología, sociología, etcétera. Esto es, ¿cuáles serían los skills necesarios para una researcher que viene desde diseño? O una que se ha sentido interpelada. Bueno, pues, si vienes desde diseño, desde cualquier otro lado, creo que son los mismos. Creo que un poco esto que veníamos hablando de, pues por ejemplo, que yo creo que el asunto de la mediación es muy importante, ¿no? O sea, ya, tanto si vienes como del diseño como de las ciencias sociales, si el lugar que vas a ocupar es ese lugar un poco más transversal de la investigación, entonces yo creo que tienes que estar bien preparado para asumir esa transversalidad también en tu persona, en tu profesión, ¿sabes? Entender que tu trabajo muchas veces va a pasar por la negociación, por la creación de consenso, más que por la extracción de insights, ¿sabes? Muchas veces tiene mucho que ver con construir consenso que con traer los insights más deslumbrantes del campo, ¿no? Sí. Con esto de que hablabas de adaptar, Riquet decía justamente, ¿cómo adaptamos nuestra investigación a la diversidad sin generar conflicto? Responde tú. ¿Cómo? Perdona, ¿puedes repetirla? Sí, perdona, disculpa. ¿Cómo adaptamos nuestra investigación a la diversidad sin generar conflicto? Bueno, sin generar conflicto o enfrentando el conflicto, ¿no? O sea, un poco ahí yo creo que Irati, tú también a lo mejor quieres, bueno, antes has hablado de eso justamente, y yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que el conflicto hay que incorporarlo, ¿no? O sea, hay que visibilizarlo, por lo menos, ¿no? Hay que visibilizarlo y de nuevo, tomar decisiones en base a ese conflicto que puede existir, no eludiéndolo, ¿no? No sé. Sí, de hecho creo que hay que empoderarse con eso y hay que perderle el miedo al conflicto. O sea, hay que ser capaz de estar en medio del conflicto sin sentirnos vulneradas por ello. Creo que son dos cuestiones que pasan por lugares diferentes. Creo que el problema es que muchas veces intentamos eludir el conflicto y sabemos que cuando metemos las cosas debajo de la alfombra salen por mil. Y es mucho más dramático, ¿no? Para todos y todas. Entonces, simplemente eso, abrazar el conflicto igual que abrazamos nuestras vulnerabilidades y nuestras partes más oscuras. Creo que ¿no? esto también puede tener que ver porque bueno, una cosa es asumir el conflicto y otra cosa es buscar el conflicto innecesariamente, que tal vez tampoco sea ese nuestro papel, ¿no? Nadie quiere asumir tampoco ese papel, ¿no? Y ahí tiene un poco que ver con esta cosa que hablábamos también de conocer muy bien cuáles son tus posibilidades reales, ¿no? Yo creo que esta cosa de cuál es el cauce, cuál es el margen de actuación que tienes, ¿no? Y este margen posiblemente cambia en cada empresa, pero es que cambia también en cada proyecto, ¿sabes? Entonces, conocerlo de antemano, ¿no? Muchas veces no se trata de hacer la investigación ideal que tú harías en el mundo ideal, sino conocer muy bien cuáles son las restricciones que tienes, cuáles son las limitaciones, y a veces ese cauce será mayor y es genial poder hacer ahí, tener más cancha, y otras veces ese cauce será muy pequeño. Y yo creo que si lo sabes un poco de antemano, puedes anticipar eso para no encontrarte al final con un super conflicto, un problemón, o llegar con una investigación que echa por los aires y, ¿sabes? Y que va a ser mucho más difícil de encajar en ningún lugar, ¿no? Entonces, a lo mejor también, bueno, yo creo que hay que afrontar el conflicto cuando surge, pero también hay maneras de minimizarlo, ¿no? Si es posible, y yo creo que una de ellas es, pues eso, saber muy bien cuál es tu lugar y cuál es tu espacio y tu margen de actuación, y si es pequeño, pequeño, y si es grande, grande en cada proyecto, ¿no? Me gusta mucho eso. Comentan aquí también cuáles son los aportes mutuos que genera, o sea, que hace la antropología al UX Research y viceversa. O sea, si tuvieras que apuntar algunos. La antropología del UX, bueno, yo diría, no sé si encaja la respuesta si voy o sea, comparando un poco a antropología con diseño, ¿no? Bueno, entendiendo a lo mejor que el UX así originalmente nace más o viene más de ese campo del design, ¿no? Entonces, yo como antropóloga trabajando por primera vez con diseñadores que tienen esa formación en UX mucho más madura, ¿no? Que los antropólogos, que venimos por lo menos de la academia,
yo he aprendido muchísimo. Y he aprendido muchísimo y me he quitado bastantes prejuicios que tenía, ¿no? Pues, pura ignorancia, ¿no? Esta es lo que tiene, ¿no? Que tenemos una educación tan estanca, ¿no? Que estamos muy formados en una cosa y somos grandísimos ignorantes en todo lo demás, ¿no? Entonces yo era una de aquellas que decía a un diseñador, ponme esto bonito. Tengo ahora hazme esto bonito. O sea, yo he generado el contenido, el core, y ahora tú hazme una presentación bonita, ¿no? Y eso ahora me da hasta vergüenza decirlo, ¿sabes? Porque, o sea, lo que he aprendido también con ellos trabajando lo que significa crear una arquitectura de la información que tenga sentido, que sea coherente, que visualmente consiga transmitir un montón de información que por otros medios o por otros canales no puedes o no llegas tan fácilmente. En fin, que yo creo que sobre todo en esa parte más de, de cómo, de cómo articular información y contenido de una manera interesante, de una manera rica y de una manera atractiva. Yo creo que ahí es donde yo personalmente he aprendido más, trabajando con diseñadores. Qué bien. Luego hay una cosa que también le ha resonado a gente, que es la idea del trabajo de escucha en la UX. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, UX empática, UX que escucha. ¿Qué claves darías a ello? Bueno, yo por ejemplo soy bastante, no sé cómo decirte, bastante recelosa del término empatía usado en el campo de UX, ¿sabes? No, creo que es uno de estos términos de los que el campo se ha apropiado de una manera a veces muy, muy poco crítica y se ha desvirtuado incluso, ¿no? Y, o sea, no es que no me interese la empatía, todo lo contrario, ¿no? Precisamente porque le tengo un gran respeto, pues creo que a lo mejor hablar de empatía cuando nos estamos refiriendo a sesiones de 40 minutos con participantes en una especie de sala, de no lugar, que es un laboratorio de investigación UX, donde se da una conversación totalmente unidireccional entre el que pregunta y el que responde, y además de esta forma más extractivista para sacar alguna, pues bueno, decir que eso es empatizar con el usuario, a mí me da bastante reparo así de primeras, ¿no? Entonces, creo que en general me gusta más hablar bueno, sí creo que el investigador hace un trabajo de escucha activa cuando está hablando con un participante, eso sí. Entonces, para mí es una manera, yo hablo de escucha para no hablar de empatía, para rebajar un poco todo el peso y todas las connotaciones que tiene ese término, que para mí, ya te digo, se utiliza de una manera, se trivializa un poco, ¿no? Se banaliza un poco en el campo. Sí, de hecho, yo haciendo investigación, a mí me ha sorprendido el nivel de preguntas inductivas y de procesos inductivos que hay, en los que ya las conclusiones ya están redactadas y ves a la gente como buscando las respuestas que en realidad la persona que te ha contratado quiere escuchar, ¿no? Como estos procesos complacientes, ¿no? Cambiarlo todo para no cambiar nada. Vale. Estoy aquí, estoy a ello, ¿eh? Estoy a ello. Es que tenéis muchas preguntas y muy variadas. A ver, aquí Claudia, si es que ella quiere un poco de miga, entonces te pregunta directamente, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil de investigación? ¿Y cómo la has resuelto o por lo menos afrontado? Pues yo creo, no sé, pues ahora me estoy acordando de un proyecto, bueno, ya puedo hablar de él abiertamente porque fue hace muchos años, pero vamos, era un proyecto con Heineken en Sao Paulo, que querían hacer, ellos tenían como, bueno, y no era exactamente UX, vais a ver por qué, aunque era un trabajo de investigación, no era exactamente UX, porque ellos lo que querían era como una manera de revertir ganancias sobre las regiones o de la ciudad donde tenían instaladas sus fábricas de cerveza. Pues nos encargaron una investigación para entender cuál era un poco la realidad de esos barrios donde tenían sus fábricas instaladas, cuáles eran las necesidades de las personas que vivían allí, para ellos, en base a eso, desarrollar proyectos un poco de impacto
social en esas zonas. Y yo creo que, bueno, para mí este proyecto fue un proyecto muy así desafiador y bastante difícil porque implicaba moverte por todas las regiones periféricas de la ciudad de Sao Paulo, un montón de barrios diferentes y sin captación, porque la captación, o sea, para los que trabajamos en UX, eso ya cuando te lo dan ya tan mascado, tienes una agenda y vas a hacer 15 entrevistas a participantes que ya han sido filtrados y que los tienes cara a cara en una sala con aire acondicionado, pues así mejora mucho la cosa, ¿no? En este caso era un proyecto de campo real, de échate a la calle, intercepta personas que vivan en esas zonas y convénceles para que te dediquen una hora de su día solo porque sí. Y además preguntas de carácter personal, ¿no? Porque al final yo quería entender un poco cómo era su vida, su día a día. Y ese proyecto a mí me asustó mucho cuando me llegó así como, bueno, pues esto es lo que hay. Me asustó mucho y luego fue muy bonito porque fue ese trabajo cuerpo a cuerpo, ¿no? Ese trabajo cuerpo a cuerpo de inmersión que es una parte muy bonita de la investigación UX, ¿sabes? Este momento de inmersión, ¿no? Y de cara a cara, de enfrentarte con alguien que no conoces, con un otro, y abrir un canal de comunicación, ¿no? Y de escucha. Entonces, ese quizá fue el más difícil. Sí. Sí. Sí, sin más, estaba yéndome a otro tema, voy a seguir con las preguntas porque creo que creo que de las experiencias dolorosas muchas veces se aprende más que de los éxitos, ¿no? De hecho, hay investigaciones que solamente se centran en los fracasos de las empresas, porque dicen que justamente que no es un fracaso, sino que en realidad es un prototipado que no se ha desarrollado lo suficiente y al que no se le ha mirado con suficiente cariño. Entonces, yo siempre digo que hay que revisar la escuela del dolor todo lo que podamos, porque ahí vamos a sacar las cosas más interesantes, ¿no? Que si escuece es porque hay cambio. Pero, vale, sigo por aquí. ¿Cuáles, en tu opinión, las herramientas de diseño que requerirían una reflexión o reinterpretación desde la antropología o desde las ciencias sociales? Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer más profundos los user personas? Bueno, pues concretamente si me preguntas por los user personas, pues creo que lo más importante, o sea, yo creo que por ejemplo, ese tipo de herramientas como user personas o no sé, customer journeys, cosas de estas que se utilizan mucho y que se utilizan mucho, que me parecen súper valiosas como herramientas de comunicación, ¿no? Porque consiguen transmitir una idea de una manera muy clara, muy visual y muy sintética. Pues creo que lo que es muy importante es dos cosas. Primero, que se sustenten en datos cualitativos o cuantitativos, vaya, en investigación, o sea, que haya habido por detrás una investigación, ¿no? sobre ese tema. Y luego entenderlos siempre como herramientas, yo creo que hay que entenderlos también en su precariedad, o sea, son herramientas que deberían estar en constante revisión, porque la realidad cambia, porque los usuarios cambian, entonces lo que me parece muy peligroso en general de estas herramientas, que sirven muy bien y son muy útiles para algunas cosas, pero es cuando se congelan en el tiempo y se convierten en una especie de la panacea, ¿no? Y ya no se mira más. Yo creo que esas herramientas hay que abrirlas, son cajitas que hay que estar abriendo todo el rato, ¿sabes? Como hay que abrir la caja negra y ver qué hay por detrás y ver si le hace falta un meneo. Sí, de hecho está también la idea del apego hacia la herramienta, ¿no? Porque una herramienta te haya servido en un momento vital, y esto sirve para todo en la vida, ¿no? Porque algo te haya servido en un momento vital, primero no le debes nada a esa herramienta, no tienes que tener una fidelización hacia ella, o sea, puedes cambiarla y no estás traicionando ni una corriente, ni tu forma de ser, ni tu identidad. Y por otra parte también hay que revisársela porque a veces es un apego emocional por miedo a lo desconocido, pero bueno. Esto me gusta mucho lo que dices, Irati, y además ahí también hay un cliché también en UX que es, bueno, no sé si, me imagino que no viene del UX, pero yo en UX lo he visto citado muchas veces, que está cuando tienes un martillo en la mano, todo te parece un clavo.
Y con las herramientas pasa muchas veces eso, ¿no? Y nosotros también Sí. nos ha pasado y nos continúa pasando que llega un cliente y te pide eso, quiero un user persona o quiero un test de Sí, usabilidad, porque es la herramienta que conoces, ¿sabes? Y ya sí, está, y como es lo que sé, lo que conozco, pues te parece que te sirve para todo, ¿sabes? O todo lo que ves son... sí. entonces también no apegarte a la herramienta me parece muy interesante, como tú has dicho, y entender que no es una herramienta, es toda una caja de herramientas y saber un poco cuál te conviene más, ¿no? En cada momento. Sí. Vale, vamos ya llegando hacia el final, porque estás ahí como en un partido de tenis, ¿eh? Pim, pam, pim, venga, ahora para aquí, ahora para allá. Y Muchas gracias. tú más, te veo a ti más desbordada ahora filtrando preguntas. No, es maravilloso, la gente escribe de manera muy diferente y es precioso verlo, pero es verdad que a veces estaría bien escuchar su voz, pero es lo que tenemos Sí, aquí, así que... Vale, sí. dos preguntas por aquí. Además, estas tienen miga también. Empezaba un poco situando que totalmente de acuerdo con el riesgo que tenemos que los resultados de nuestra investigación se usen para validar hipótesis o a veces únicamente para complacer egos internos, ¿no? ¿Qué consejo nos puedes dar para que los resultados de las investigaciones se utilicen realmente con un buen propósito y que la organización se impregne de un enfoque más crítico? Aquí entra con la ética del trabajo. ¡Hala, para ti, Isabel! Toma ya, toma ya. Yo creo que son cosas diferentes, yo creo que son trabajos diferentes quizá, y esfuerzos diferentes y complementarios, ¿no? Una cosa es, bueno, pues los resultados de una investigación para un proyecto determinado que tienen que servir, que normalmente están sujetos, como ya hemos dicho muchas veces ya hoy, a un montón de limitaciones, de restricciones, y tú tienes que conocer tu pequeñez en ese entorno y saber manejarte o hacer el mejor uso del potencial, eso por un lado, ¿no? Ahí no, creo que a lo mejor no sé si tiene mucho sentido en esos casos intentar cambiar estructuras mucho mayores. Creo que es muy interesante, a lo mejor en relación a esa pregunta, es cómo trabajar al mismo tiempo dentro de las empresas una cultura de investigación, más allá Sí. de los proyectos puntuales que se van generando, que van saliendo, etcétera, ¿sabes? Porque yo creo que eso que dices de cómo incorporar eso a nivel de cultura organizacional, ¿sabes? Porque yo creo que las empresas, y especialmente estas empresas de tecnología, empresas de innovación, siempre que se habla de innovación, la innovación tiene dos momentos, ¿no? Ese es el momento de aprendizaje y el momento de impacto. Y las empresas normalmente están muy enfocadas en el momento de impacto y tiene sentido porque se juegan muchos millones. Pero se olvidan a veces que para que haya impacto hace falta la fase anterior, que es la fase de aprendizaje. Y la fase de aprendizaje es una fase en la que hay que equivocarse necesariamente. Es prueba y error, ¿sabes? Y yo creo que eso a veces en entornos de empresas se olvidan o el foco está demasiado hay mucho énfasis en el impacto que tenemos que tener y nos olvidamos de que para que haya impacto ha tenido que haber primero un proceso de aprendizaje, ¿sabes? Y el proceso de aprendizaje tiene otro ritmo, tiene otro tempo y Sí. requiere y implica intrínsecamente equivocarse muchas veces y fallar, ¿sabes? Entonces yo creo que eso que me preguntabas va más a nivel de cómo trabajar eso a nivel de organización, ¿no? Y ahí pues es un trabajo más de otro tipo, yo creo, más de crear no sé, allí en Samsung, por ejemplo, pues una de las iniciativas que pusimos en marcha, pues fueron grupos de lectura compartida, ¿sabes? De temas relacionados a investigación, antropología y más allá, donde nos juntábamos y un poco practicábamos, ejercitábamos. O sea, lo importante no era tanto el que leíamos, ¿no? El objeto de las lecturas, sino ejercitarte en eso de leer, en eso de reflexionar, en eso de discutir, en eso de un poco ejercitábamos ese pensamiento crítico, ¿no? Esa es una forma, pero me imagino que hay mil otras, ¿no? Pero creo que eso se trabaja más a nivel de ese intangible, ¿no? Que es construir una cultura de aprendizaje, ¿no? Y de experimentación dentro de las empresas. Me gusta mucho la idea de construir cultura de aprendizaje y crecimiento también porque la paradoja de tener empresas que quieren generar impacto es que lo que atrae es la idea del gurú.
Entonces, el problema es que es como algo que tiene mucha imagen y muchas veces en esos espacios, sobre todo ¿no? esta idea del coach, el pensamiento positivo, todo este tipo de dinámicas de decir, no, yo tengo la solución, ¿no? Este Mesías que viene, y es verdad que nosotras muchas veces, como científicas sociales, tenemos incorporada también la parte de la duda, de puede salir, de medios plazos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces en esa retórica gana el gurú, ¿no? En vez de, y también los medios plazos de lo que hablábamos, ¿no? Que es que si quieres un resultado para mañana, pues bueno, pues entonces no quieres hacer una cultura, ¿no? No quieres transformar tu cultura. Quieres hacer un washing, que está genial, pero bueno, tiene otros objetivos. Vale, voy siguiendo con las preguntas. Solo por aclarar, ya tenemos que ir cerrando, entonces os agradecería, para que a mí no se me pizque la mirada, que todo el mundo intentase preguntar en el apartado de preguntas y respuestas y no en el chat, porque si no estoy a dos bandas y tengo además a Isabel en medio y está siendo curioso. Vale, Daniel Pérez apunta, ¿cuál es la forma de hacer rapport con el usuario? ¿Mediante algún trato, vínculo, acuerdo, contrato? Bueno, yo creo que rapport, lo que se llama rapport, la mejor manera de hacerlo es escuchando. Y no es una trivialidad, porque yo creo que la parte más bonita y más difícil o una de las más difíciles de este trabajo de investigación UX es practicar la escucha, porque es muy difícil hacer una escucha activa, hacer una escucha atenta, hacer una escucha que deje de lado un poco lo que tú ya crees que sabes, que no busque validar, como decías tú también, Irati, que no busque validar tus hipótesis, sino que realmente esté abierto al momento de sorprenderse, ¿sabes? Entonces, yo creo que cuando hay escucha real, escucha sincera, escucha interesada, normalmente el reporte es una consecuencia natural. No sé si... ha escrito rapport, no report. No sé si es lo mismo o yo... No, rapport se refiere a ese momento de crear, rapport es el término que vale, crear como ese momento de conexión. Vale, de hacer que el otro se sienta a gusto. Vale, perfecto. Vale, mea culpa. A ver, Sandra Mendoza tenía una pregunta, además ha pedido por favor que la contestemos, entonces te la voy a leer entera y ya voy a ir cerrando, si no os importa. Comentaba que, bueno, decía, con toda la experiencia que he tenido en investigación cualitativa de mercados en Latinoamérica desde la antropología, parece un refrito o un redescubrimiento de esto mismo, el tema de la UX Research, parece un refrito, pero con un nuevo nombre. Investigación del consumidor con un enfoque antropológico. Perdonad mi ignorancia, pero no sé si tiene que ver. Un poco lo planteaba desde ahí. Bueno, no sé muy bien cuál sería la pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, estoy de acuerdo en que no estamos haciendo nada nuevo, seguramente, ¿sabes? Seguramente es un refrito de muchas cosas. Ahora ahora se le llama como se le llama, utilizamos estos términos, pero tampoco creo que estemos inventando la rueda, sinceramente. O sea que me imagino que más que una pregunta o una respuesta, lo que puedo decir es que estoy de acuerdo contigo, que muchas de las cosas que estamos haciendo son cosas que ya se venían haciendo bajo otros nombres, bajo otras formas, pero probablemente desde muy atrás. Sí, además no se trata de inventarla, o sea, se trata de no tener que inventar la rueda todo el rato, ¿no? Exactamente. Parte de mezclar, ¿no? O sea, para mí profanar es una palabra que hay que resignificarla y que hay que utilizarla también para romper un poco cuestiones sacralizadas, todavía no, supongo que por la academia en gran medida, pero... Vale. ¿Cuál dirías que puede ser una fricción que luego se convirtió en una potencialidad? De esto hablaba Simón, preguntaba. ¿Una fricción que luego terminó siendo una potencialidad interesante? Así en general, creo que cualquier fricción que no acabe en sangre, en desastre total, o sea, cualquier fricción que acabe de alguna manera metabolizándose y transformándose en otra cosa, ya sería un éxito, ¿no? En ese sentido. O sea,
En general, yo las fricciones las veo como las fricciones generan energía, ¿no? Y si esa energía no acaba destruyendo algo, pues normalmente acaba siendo reencauzada en el buen sentido, ¿no? Sí. Pues para terminar, sí que me gustaría comentar una cosa porque, bueno, algunas personas os habréis dado cuenta que no os he citado, que no os he hecho la pregunta. He intentado hablar con todo o sea, de todo el mundo, pero no sé si lo he conseguido. Pero me gustaría me gustaría arrojar luz por qué no os he citado. Porque estaban Cintia Godos, Sandra Mendoza, María Estupiñán, Salvador Pincherto, Jessica Vargas y Jacobo Córdoba, que preguntaban todo el rato sobre lo mismo, que es, siendo antropólogo, ¿tengo que estudiar UX para poder introducirme en el mercado laboral? ¿Cuál es el cambio entre la universidad y la academia? ¿Cómo puedo validar, cuál es el aporte o la validación que hace la antropología en esto en la empresa privada? ¿O qué puedo aprender como diseñadora de la antropología? Y yo, para estas preguntas, sí que si no te importaría, Isabel, sí me gustaría decir, bueno, hacer un poco un guiño a Humanix, porque creo que es una de las primeras, bueno, es la primera empresa de ciencias sociales aplicadas a la empresa y al espacio digital, que es un espacio de formación, ¿no? Una escuela. Y creo que justamente el reto que ha asumido es dar respuesta a este tipo de preguntas o de interrogantes durante, por ejemplo, el curso de Antropología Empresarial, pero también otros cursos que están en marcha como para ser dentro de poco sacados en órbita, como es el de UX Researcher. Entonces, simplemente lo que quería era señalar que me complace mucho esta curiosidad, porque significa que a ciertas preguntas pueden haber ciertas respuestas, ¿no? Espacios también en los que podáis un poco bichear, curiosear, luego está en vosotras si os apetece seguir profundizando en eso, ¿no? Pero sí quería hablar desde esa voz de, bueno, pues podéis escribirnos, podéis preguntarnos por LinkedIn, podéis contactar con nosotras de cualquier otra manera y también le vamos a dar voz a eso. Y ya para finalizar, una vez más, Isabel, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo antes de cerrar. Desde Humanis School, o sea, tenemos, bueno, gracias por tu tiempo. Estamos muy, de verdad, la gratitud es muy grande hacia el esfuerzo que has hecho por estar aquí. Nada, esfuerzo ninguno. Te agradezco a ti todo el interés, vuestro interés. Agradezco también este ratito en el que vosotros me habéis escuchado. Yo que estoy más acostumbrada a estar siempre del otro lado, pues también se agradece que de vez en cuando te pasen el micro. Así que estoy encantada de estar aquí. Me encanta vuestro proyecto de Humanix y nada, pues el placer ha sido mío realmente. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por participar en este seminario. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a tener a Inma Montero, que es socióloga y especialista en sociología de las organizaciones y sociología de la empresa. Y por lo demás, a cuidarse y a seguir curioseando. Un abrazo. Gracias, Irati. Adiós. Adiós. Chao.